Yo pude viajar a la Antártida, el sueño de toda mi vida, gracias a la impresión 3D. Pude dar una TEDx gracias a la impresión 3D. Y aún más importante, en cierta forma, conseguí a mi esposa gracias a la impresión 3D. ¿Cómo surge este proceso de, bueno, ya tengo mi máquina hecha por mí, mi Betsy que anda perfecto, la amo, hecha con madera, a me voy a dedicar a vender máquinas y a tener un canal de YouTube de impresión 3D? Yo voy a ser el mejor. El mejor de 3D en español voy a hacer todo. ¿Y qué se viene el año que viene? ¿Cuál es el plan? A ver, les puedo contar a ustedes, pero nadie se puede enterar. Porque ahora, dentro de un mes... Volviste a la Antártida, saliste en diarios, saliste en la tele, los videos les fueron bastante bien, y lo que todo el mundo haría, que es aprovechar esa exposición, pasó algo completamente distinto, que es que después de eso, apareciste. Y cuando hay personas que me marcan mucho esto de la competencia, de somos competencia, y tengo gente que me lo ha dicho, te vamos a hundir. Bienvenidos a otro episodio del podcast de las capas del éxito versión 3D. Hoy, como siempre, tenemos un invitado que me hace mucha ilusión que esté en este podcast, que es Franco de Día de la Toalla. Buenas, muchas gracias por invitarme. Esta vez surgió medio de la nada la invitación. Habíamos charlado cuando empezaste con este proyecto, no sé si lo dijiste en serio o sin querer, pero que tenía que venir y acá estoy. No, obviamente siempre Hoy fue en toqué serio. timbre, me dejaron pasar y los obligué a filmarme. Vamos a decir 100% sinceros, el muchacho me debía dinero y yo le dije, por lo que me debes tenés que venir, y me dijo, ok. Fue completamente obligado a venir a este podcast. No, yo posta, me encanta este formato, creo que hay lugar para el formato largo todavía y que hay mucho para compartir y aprender juntos, así que feliz de estar acá. Bueno, lo primero que te queremos preguntar, Franco, para el que no te conoce, presentate un poco a qué te dedicas. Bueno, principalmente yo tengo mi tienda de impresoras 3D, de pedidos de impresión 3D, modelado, capacitaciones, todo en Mendoza. Y llevo ya varios años en este rubro. Empecé también con la creación de contenido antes de la pandemia, en un panorama muy distinto donde casi nadie tenía impresoras 3D y casi nadie hacía videos al respecto. Y he participado en muchos proyectos relacionados a esta hermosa tecnología que me han permitido cumplir varios sueños de mi vida y que hoy me tiene acá. Vamos a hablar absolutamente todo hoy. ¿Cómo lo encaramos? Y yo me interesan mucho los inicios, porque siento que sos una persona que está desde el principio de todo de acá en Argentina y que podés dar un panorama de cómo se desarrolló el mundo de la impresión 3D desde cero. Bien, yo nací y viví hasta los 18 años en la ciudad de Trelew, Chubut, una ciudad muy linda, muy pintoresca, pero no con tantas cosas locas por hacer. Pero una de las mejores cosas que tiene es su escuela técnica, ENET número 1 y única de Trelew. Creo que ahora hay otra escuela técnica. Y siento que en ese periodo de la secundaria fue donde más cosas aprendí. Más que nada hacer. Aprendí este amor que tengo por crear cosas y era un espacio muy propicio para eso por las herramientas que teníamos, los tornos, las fresadoras, cosas para soldar, profesores que sabían. Y se armó una simbiosis muy linda de están todos estos elementos y los podés usar no solo para las tareas que te damos en la escuela, sino para los proyectos que vos quieras. Cuando yo termino la secundaria, es bastante común que la gente de Trelew se vaya a estudiar a otro lado. Yo me fui a Mendoza. Porque en Mendoza estaba la carrera de ingeniería mecatrónica. Yo había investigado y era muy alineado a lo que a mí me gustaba, era lo que yo quería hacer. Y ya desde muy chico era un enfoque de yo iba a ser ingeniero en algo. Entonces cuando encontré esa carrera me enamoré de eso, me fui para allá. Y empecé con mucha energía, muchas ganas. Me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la facu, me quedaba hasta las 7, 8 de la tarde para quedarme estudiando. Y así le fui metiendo, pero había algo que me faltaba y cuando logré identificarlo era la parte creativa, la parte de poder crear cosas por mi cuenta como había estado acostumbrado a hacer todos los años anteriores. Y en paralelo, esto estamos hablando 2015, 2016, empecé a notar en internet, en foros y demás, esta movida de RepRap, estos proyectos de impresoras 3D autorreplicables, impresoras que pueden imprimir las piezas para hacer otra impresora. Y eso sumado a que yo esperaba en la facultad encontrarme con toda la maquinaria más potenciada y un montón de proyectos locos y no lo encontré, fue mi enfoque a necesito crearme una impresora 3D. El panorama era muy distinto en ese tiempo, no habían personas con impresoras acá, me costó mucho conseguir a alguien que me imprimiera las piezas que me hacían falta. Y me costó mucho también conseguir los componentes que no podía cirugiar de alguna impresora vieja o algo por el estilo. Mi primera impresora Betsy tiene muchos elementos reciclados. Todo lo que son los motores, las fuentes.
las varillas lisas, las correas. Lo único comprado fue el hotend y la placa. O sea, un Arduino. Unas ramps. Y ahí empecé en este mundo tan hermoso y me enamoré de el open hardware y el open source. Y una tecnología tan disruptiva, pero a la vez tan pura, tan limpia en el sentido de estamos todos colaborando para que esto crezca, o ese era el panorama en ese momento, y las empresas que habían intentado acapararla, que en ese tiempo creo que eran MakerBot, Stratasys, Ultimaker, las mandan muere, no sé si vos las querías de sponsor, Ya no. ya no, se hundían, y lo que prosperaba eran los proyectos de código libre. Y eso a mí me encantó y empecé a encontrar en esa beta ese espacio para la creatividad que yo buscaba y pude participar de un montón de proyectos y cosas que me volaron la cabeza. ¿Y sentís que ahora toda esa creatividad al comienzo y todo eso se fue como yendo a otro lado? Porque ahora toda la impresión 3D la manejan muchas empresas y cada vez limitan más la creatividad del usuario. Mira, el otro día cirugiamos un plotter Epson de los que son para imprimir planos. Y cuando lo traje, empecé a decir, bueno, ¿qué le podemos sacar? ¿Viste? Y la verdad es que de una máquina enorme terminamos sacando una varilla, un motor y nada más, porque todos los otros componentes son propietarios de Epson. Vos sabés que esa máquina tiene Wi-Fi, pero no puedes usar la plaquita de Wi-Fi para un proyecto. No puedes usar el táctil, no puedes nada. Y siento que sí, que gran parte de la impresión 3D se va de nuevo apuntando hacia lo cerrado, pero estamos lejos de eso. Yo no creo que las impresoras 3D pasen a hacer esas cosas que, listo, ya está obsoleta, el repuesto de esa máquina no existe, se tira. Porque está en su ADN esto de poder ir iterando, mejorando. Está bien, el hotend de la K1 ya no existe. Le adaptaremos otro hotend y seguirán dando esa máquina. Entonces es como que me gusta que siga siendo así y me encantaría que vaya por esa línea hacia el futuro. Yo tengo la Ender 3 ahí abandonada en el cementerio que es un Frankenstein. Tiene todo de otra marca. Todo, literalmente. Es Menos como- el chasis, todo de otra marca. Como el barco de Teseo. Sí, Que sí. lo has ido literalmente. reemplazando completamente y sigue siendo la misma Ender sin tener nada del original. Y bueno, yo la verdad que te conocí completamente por tu canal de YouTube, los famosos tutoriales argentos. Ujú. ¿Cómo surge este proceso de, bueno, ya tengo mi máquina hecha por mí, mi Betsy que anda perfecto, la amo hecha con madera, a me voy a dedicar a vender máquinas y a tener un canal de YouTube de impresión 3D, porque es un salto interesante. Bien. Bueno, el canal surge un poquito avanzado y yo creo que eso fue bueno porque me permitió asentarme bien y entender bien mi máquina. Porque era, como te digo, una época muy distinta donde había muy poco contenido, en español ni hablar, era muy poco lo que se veía. Y yo, claro, había empezado con Betsy, solita, hacía algunas impresiones, empecé a tomar pedidos, empezó a crecer esto porque era algo tan loco que a cualquiera que le mostraba decía, uy, yo necesito tal cosa, aprendí a modelar en 3D, en principio en la secundaria había aprendido algo de SketchUp y ahora odio SketchUp totalmente. Y en esa época empecé con SolidWorks y Fusion 360 y fue como un cambio en mi cabeza porque empezás a ver en 3D. A ustedes les pasa, uno va por la calle y dice, pucha, eso se podría arreglar con 3D. Alguien tiene que venir, lo medís, lo arreglás. Entonces, en mi vida cotidiana empecé a aplicar la impresión 3D a un montón de cosas y la gente lo veía y me pedía cosas. Ahí te das cuenta que te apasiona cuando lo empezás a ver en distintos... Sí. A mí me pasó en un momento hasta con Minecraft, que veía, eso se podría hacer en Minecraft. Eso podría salir sin soporte. Tal cual. Eso empieza a crecer un poco y en paralelo yo noto que empieza a aparecer un poco más esto de poder comprarte una impresora 3D. Cuando yo arranqué, por lo menos acá en Argentina, era muy difícil acceder a una impresora o a un kit para armar una impresora. Yo estoy hablando que en Mendoza, que yo supiera, habían entre 6 y 10 personas que imprimían en 3D. Y todos, la mayoría eran con máquinas muy caseras y si tenía una máquina comprada eran magnates. Y eso empezó a cambiar, lo recuerdo con la Tevo Tarántula, con máquinas... Esto es previo a la Ender 3. Sí, la 8. Máquinas... La neta 8, la famosa. La Neta 8, acá venía la Gitec... no, la Gitec A10, esa es la magna. La i3. Esa. La i3, la Prusa, entre comillas. Todavía me llega gente para service que dice, tengo una Prusa. Ah, mira, marco de acrílico, sí. Entonces no es Prusa, querido. La prosa. La prosa, tal cual. Entonces cuando empiezo a notar que empiezan a crecer estas cosas, se da que en paralelo, muy así serendipísticamente,
mi mamá había encontrado un localcito muy chiquitito cerca de casa y ella quería incursionar en la venta de bicicletas eléctricas. Y me dijo, vamos mitad y mitad y vos podés vender tus cosas de 3D y tal. Y yo dije, sí, pero más que cosas de 3D me interesaría empezar a vender filamentos, porque ya somos más. Éramos 10, ahora capaz somos 15. O 20 en Mendoza. Y esos 15 son clientes potenciales. Claro. Entonces empezamos ahí con la venta de impresoras y filamentos en Mendoza. Y siempre, ahora tener un local físico me atraía también clientes para hacer diseños y eso. Y creo que lo más divertido de trabajar cuando uno hace modelos es la variedad de cosas que te piden. Surge cualquier tipo de cosa. Entonces los inicios del local fueron muy humildes y muy lentos. O sea, yo en ese tiempo capaz que vendía 2 máquinas por mes. Y lo que empecé a notar es que por cada máquina que vendía, o incluso a veces por cada filamento que vendía, tenía que dedicarle 1 hora al cliente para explicarle cómo se configura su máquina, cómo se arma en ese tiempo Cura, cómo armar el perfil en Cura. También las máquinas eran mucho menos plug and play que ahora. Yo me doy cuenta que mis tutoriales de slicers, ya en realidad la gente no los necesita, simplemente cargas un perfil precargado y listo. Antes tenías que configurar todo. Y para no repetir eso 1000 veces, terminé haciendo un video de Cura y un video de Fusion. Y tenía el link y se lo pasaba a los clientes y lo tenía público en YouTube. Y eso empezó a remontar, empezó a ganar un poquito de tracción en un panorama muy distinto de cómo se consumían las cosas. Y de repente, ¡pum!, cae la pandemia. La pandemia genera varios cambios en mi vida. Primero, me dio la excusa perfecta para terminar de dejar la facu. El día que pasaron la nota que decía que la asistencia iba a ser opcional, fue el día que yo dije, chao. Una menos. Una menos. Porque además cuando me pregunten, che, ¿y la facu? No, viste, con la pandemia. Esa era mi forma de verlo. Y le dio un boom al local porque mucha gente que ya había estado mirando videos de impresión 3D, que había estado investigando sobre el tema, y qué sé yo, se encontró de repente con tiempo. Algunos se encontraron con plata, porque yo sé que hay máquinas que vendí que se compraron con el IFE. Y pasamos de un mes a otro de vender, como te digo, 5 máquinas a vender 20. Y empezaba a necesitarse también más contenido. Bueno, y ahora que tengo una impresora, ¿qué puedo imprimir? ¿Cómo puedo modificar los archivos? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? ¿Cómo puedo escanear en 3D? Y eso en pandemia, que también a muchos nos liberó bastante de tiempo. Porque fue un tiempo que estábamos ahí encerrados. Y yo me ponía con la compu, prendía, grababa y empecé a transmitir todos esos conocimientos que había adquirido años anteriores y que tanta falta parece que hacía porque... No, desde mi lado, desde el lado de yo estoy estudiando, que en pandemia fue donde más le metí de lejos, era eso, tenía mis 3 máquinas, creo, 4, pongo a imprimir las máquinas, me siento en la computadora, estoy 4 horas viendo videos, lo que hay en español buenísimo y lo que no hay en español me lo veía en inglés. Y así todo el día, toda hora, durante toda la pandemia. Yo creo que ahí me di cuenta que el problema que estaba teniendo yo con la facu era que no se alineaba con mi forma de aprender. Y aprender de manera autodidacta por internet y cosas por el estilo, sí. Yo siento que esa fuerza que tiene uno de querer ir aprendiendo y querer ir mejorando, en algunos casos, algunas universidades pueden coartarla más que potenciarla. Con esto no te estoy invitando a dejar la facultad. Y entonces se empezó a dar como un bucle, porque yo hacía el contenido para mis clientes que tenía, pero después, como eso yo lo había dejado libre en YouTube, llegaban clientes gracias al contenido. Al principio no había visto esa beta, sinceramente, hasta que un día vino un cliente que compró una máquina, qué sé yo, y me dice, no, me la fui a buscar a Córdoba, mira. Pasa que yo pensé que vos eras de Buenos Aires, me dice. Claro, yo nunca en el video decía, vengan a 3D Max que está en Mendoza, y mi tonada del sur no ayudaba. Entonces dije, tengo que meter un poco más de la tienda. Y ahí, cuando ya empecé a vincular la tienda con el canal, claro, empezaron a llegar ventas de la tienda que llegaban por el canal. Entonces era un círculo virtuoso que yo aportaba para mis clientes y encima ganaba clientes nuevos. Y ahí yo creo que pude saltar una barrera importante para la gente que crea contenido, que es, al principio es todo a pulmón. Si vos querés hacer un canal exitoso de YouTube y ganar plata de YouTube, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Pero yo desde el primer video eso ya era rentable, porque estaba ahorrándome tiempo y porque caían clientes nuevos. Así que así empecé a crear contenido en esa época. Estamos hablando de 2016, 2017. Bueno, y ahora hablaste un poco de lo que fue la pandemia. Bien. Fue una época rara, complicada para muchos. Fue la peor etapa de su vida, para muchos otros, donde me incluyo, fue una de las mejores. ¿Cómo fue en tu caso?
Fue como una patada al tablero, así algo distinto, que, que vino acompañado de este boom que me agarró muy bien posicionado, porque yo de repente había interés por la impresión 3D, me agarró con un local y con un canal. Entonces cayeron suscriptores, cayeron clientes, yo estaba súper entusiasmado, yo era un jovencito como vos, o sea que tenía energía, tenía chispa, tenía ganas de crear. Y tenía un montón de conocimientos que había adquirido ya y que podía empezar a plasmar en video. Entonces, tenía un amigo, Tommy Rinland, que también le metía el tema de YouTube y tenía un canal. Empezamos como a competir amigablemente, ¿viste? Como, mirá, ya tengo 500 suscriptores. Hicimos la carrerita a los 1000. Y cuando hacíamos un video tipo una review, él venía y filmaba y editaba. Un filmógrafo impresionante. Y yo los tutoriales me filmaba en la casa y lo hacía y tranqui. Y así le fuimos metiendo un montón. Hicimos como una serie de tutoriales en cuarentena. Y esto empezó a crecer y ya empezaron a aparecer las marcas. Chan. Que para mí cuando una marca empezó a decir, che, y si te mandáramos una impresora y qué sé yo, fue como... ¿Eso existe en Argentina? Eso es algo que yo me imaginaba. Eso fue en plena pandemia. Sí, ya saliendo de la pandemia fue la primera vez. Imagínate que yo recién cuando llegué a los 10.000 suscriptores en YouTube, una empresa se animó a mandarme algo que fue Treemaker. Así que fue una empresa de acá incluso. Y después ya cuando empieza a charlar con los chinos, empieza a llover máquinas y cosas. Y a veces uno, bueno, quiere hacer contenido que esté a la altura y querés ser objetivo también. Entonces ahí me empecé a encontrar con, epa, esto ya se vuelve algo serio. Tuve que redactar un contrato para darle a las empresas cuando hacíamos contenido para que no abusen, porque a veces pedían de más o pedían control. Che, pero no digas que no te gustó porque cosa. No. Vos me estás dando la máquina, está bien, pero es por mi opinión sincera. Y en ese sentido siento que pude abrir un poquito el camino para hacer este tipo de colaboraciones que después se volvieron más comunes entre varios creadores de contenido. Acá yo te tengo que agradecer porque las primeras veces que a mí me pasó eso de, che, una marca me habló, ¿qué le digo? ¿Qué se le pide? No sé qué. Te bombardeé a WhatsApp, te mandé un montón de mensajes, me respondió todos con buena onda, lo aclaro. Debo haber pasado mi modelo de contrato incluso. No, me respondió todo perfecto, pero claro, eso es algo que vos no tenías. No tenías un franco al que preguntarle, che, me llegó una marca, ¿qué hago? ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo la primera vez que hablamos por videollamada, que vos me dijiste, yo voy a ser el mejor. El mejor de 3D en español voy a hacer todo. Te pide la sopa que le falta, cosas. No. Yo dije, qué bueno que tenga esa ambición. Ojalá no se queme, ojalá todos los frutos salgan. Y bueno, acá vemos que fue así. Qué bueno tener esa meta. No, eso es que es la clave. ¿Sabes que una vez tuvimos una conversación entre comillas? Mi prima con mi mamá tuvo esa conversación. Che, pero Toby, ¿cómo hace? Como para no decir, che, si me sale mal. La única respuesta de mi mamá fue simple, no se lo plantea. No hay un, che, si sale mal, no existe. Hay que mandarse, listo. Y si sale mal, no hay plan B. Es importante para nosotros que creamos contenido y que estamos acostumbrados a esto, tener la perspectiva de que estamos en una posición de privilegio absoluto. Mucha gente se mata para comprar la primera máquina y después se esfuerza un montón usando esa máquina para poder acceder a una segunda. Y nosotros hablamos de cementerio de máquinas. Yo también tengo mi cementerio de máquinas que no me importan porque están ahí. Entonces, es algo que nos vamos desensibilizando. Pero sí, en ese momento yo, capaz que con las primeras dos fue algo como, wow, mirá, me está dando una máquina, que es algo caro y qué cosa. Pero después también el negocio fue creciendo y las máquinas eran un bien de cambio para mí. Entonces todos los días entraba una máquina, salía una máquina. Si en vez de un pedido de 10 máquinas pedía 11, no cambiaba en el número. Y entonces siempre intento mantenerme objetivo sobre, ok, pero esta máquina es buena. Y lo que es más difícil es buena para lo que vale. Porque si no la pagué, no tengo esa relación visceral con, che, ¿valió la pena? Y bueno, eso es algo difícil, pero que siempre uno lo blanquea en los videos. Che, esta máquina me la mandaron. Y yo creo que es buena, por esto, esto y esto. Y si la tuviera que comprar, pero es un hipotético, porque no la compré. Entonces, si la tuviera que comprar... ¿sí? Yo estaba pensando, ¿no? Vos dijiste que todo lo de la impresión 3D dio un boom terrible en la pandemia. Sí. Y hay mucha gente como vos, no mucha, pero hay gente que venía ya con sus 5 años de impresión. Sí. ¿Cómo decís que
¿Cómo hiciste vos para en vez de que te lleve todo para adelante decir, ok, yo vengo con 5 años de experiencia, voy a usarlo para sacarle ventaja al Claro. resto? Sí, no, yo no soy muy de ver las cosas así como competencia, ¿viste? Como la ventaja, el coso. Mi viejo siempre hablaba de que el sol sale para todos y siempre esa ha sido la visión de compartir con, hey, vos también haces 3D, genial, compartamos, ayudémonos. También el 3D es tan amplio que cada uno puede tener su nicho y no molestarse casi. Yo por eso siempre que vendo máquinas hasta el día de hoy es, ¿para qué las vas a usar? No, que voy a hacer mates. Bueno, sí, podés hacer mates, pero fíjate si encontrás un nicho tuyo y te ven mucho mejor y vas a poder vender mucho más que si hacemos todo lo mismo. Llega gente nueva, llega Sí. gente de la nada, llega gente como Tobías, Ujú, con ganas de comerse el mundo. ujú, Y ahí tenés dos opciones, decir, yo vengo hace un montón ujú. y este pibe no me puede pasar por arriba. O tenés Bien. la otra opción de decir, ok, yo vengo hace un montón, tengo 5 años de experiencia, lo voy a ayudar. Bien, Que es la Ok. opción que tomaste. bien. Yo a esa altura del partido ya había reconocido una falencia importante que tengo y con la que lucho constantemente, que es como que yo tengo una tendencia a destacarme en cosas que a nadie le importa o que nadie hace. Porque es fácil. Vos te metés en un nicho muy específico y con facilidad podés destacar. Para mí un desafío grande fue mudarme a Mendoza, porque yo vivía en una ciudad chica, donde cualquier proyectito que uno más o menos hacía era como, ay, el chico que hizo un proyectito, armó un CPU, inventó una impresora 3D, inventó una prótesis. ¿Sabes la cantidad de veces que inventé una prótesis? Pero mentira, o sea, no porque yo lo mienta, porque los medios lo venden así. Y me había encontrado en varios casos, por ejemplo, con el tema de las prótesis, yo estaba muy posicionado, haciendo un proyecto enorme, qué sé yo, y cuando aparecieron otros proyectos que les empezó a ir mejor muy rápido, eso como que a mí me pinchaba. Cuando empezaron a aparecer otras personas imprimiendo en Mendoza, como que tiré a pincharme. Pero dije, no, esto tiene que servir para construir más. Y en el caso tuyo, Erexit, fue literal. Yo en ese tiempo era medio que el único que hacía contenido De de Argentina, 3D sí, sí, en sí, sí. Argentina. Y me salió esa cosa natural de decir, bueno, voy a ver si me dedico a otra cosa, porque cosa de apichonarme. Pero no, yo tengo que entender que lo que yo hago lo hago para hacer la mejor versión de mí o la mejor versión de mi canal. Y sí me hizo plantearme, bueno, pará, esto lo estás haciendo por los números, lo estás haciendo porque te gusta, lo estás haciendo para ayudar, qué es verdaderamente lo que te interesa. Y me hizo replantear mi contenido porque si quería apuntar a números, iba muerto ya con las nuevas competencias. Igual a mí también me diste una mano gigante que fue media mutua. O sea, al revés, vos ahí Sí. aprovechaste y dijiste, bueno, pará. Quizá a mí no me está yendo tan bien en números, pero yo tengo esto y este pibe le está yendo mejor en números, pero él no tiene lo que tengo yo. Quizá Tal de cual. mí sale algo interesante. Y salió algo interesante. Salió algo muy interesante que fue, muchos de ustedes quizás compraron su impresora enterándose por Erexit, pero con el código de descuento en 3 de más. Que daba 1 kilo de filamento y en un momento también daba un sprite. También, Un spray. un spray. Esos meses que hicimos con Erexit fue el otro boom. Uno fue cuando arrancó la pandemia y otro fue cuando se dio esta difusión que vos nos dabas y los planes de ahora 12. Entonces esa, mi visión siempre que hay una persona que está apasionada por lo que hace y si eso que hace es lo mismo que me gusta a mí, es sumar y acompañar. Y cuando hay personas que me marcan mucho esto de la competencia, de somos competencia, que tengo gente que me lo ha dicho, te vamos a hundir, Nah, bueno. Es un montón. los descarto completamente y son personas que no merecen ni mi tiempo ni preocuparme por ellos porque sé que la vida los va a llevar por el mal camino. No, eso suena muy mal. Porque sé que ellos mismos se van a terminar chocando con una pared. Más en un lugar, como ya dijiste, que hay espacio para todos, porque si vos estábamos hablando, no sé, de las automotrices, ok, es una industria totalmente desarrollada, pero la impresión 3D, en serio, si hablamos de la pandemia, lleva ¿cuánto? 5 años completamente metida en Argentina. Sí, además la Argentina es una tierra de cultivo ideal para esto porque los argentinos ya éramos makers. Solo nos faltaba la impresora 3D. Que ahora se ha usado la palabra maker para que imprime en 3D, pero maker es cualquiera que hace algo. Nosotros tenemos una cultura de la reparación, de buscar crear el repuesto, de atarlo con alambre. Entonces, yo no tengo el dato certero, pero sé que Argentina es de los países con más maker per cápita del mundo. Nadie hizo el censo, pero Sí, no sé estoy si hay un seguro. dato certero de eso. Le pongo mi firma. No, pero top 3 seguro, sí, sí. Sí, sí. Per cápita.
Importante. Estados Unidos debe tener mucho, pero son muchos más. Venimos hablando mucho hablamos de la pandemia, de los inicios, de todo. Y hablamos también un poco de la evolución. Yo quiero saber en qué estado ves las cosas ahora, en qué proyecto estás vos y en cómo ves todo el panorama de la impresión 3D en Argentina. Ok. Estamos en un cambio de paradigma y de forma de ver la tecnología muy, muy fuerte, donde todo se está volviendo extremadamente conveniente. Incluso cosas, o sea, hemos terminado de solucionar casi los problemas graves en la sociedad moderna y empezamos a solucionar problemitas chiquitos que teníamos como qué video ver. Y ya los algoritmos, la inteligencia artificial nos ayudan hasta elegir eso. Y en el mundo de la impresión 3D yo noto que las máquinas se van volviendo más plug and play. Es algo que se promete desde el principio y no se lograba. O sea, cuando yo tenía mi Betsy, existía la MakerBot, que en teoría era plug and play, pero no plug and play nada porque no andaban. O sea, para los parámetros que tenemos hoy. Y hoy sí, ya tenés máquinas. Hay gente que me explica que manda la impresión desde el celu, pero que lamina desde el celu. Y digo, wow. Hay gente que casi no sabe laminar. Tengo muchos clientes que nosotros le creamos el código G y lo pone a imprimir y nada más. Y en ese sentido, siendo un poquito idealista, yo siento que la conveniencia nos hace inútiles. O nos va haciendo más inútiles cada vez. Sí, más cómodos. Más cómodos, exacto. Y eso es algo con lo que a mí me gusta luchar, por lo menos en mi vida. Pero bueno, no puedo culpar a la gente por querer algo más sencillo, más rápido. Eso también ayuda a que más gente se pueda sumar a esta tecnología. Pero lo que veo es eso, que imprimir se ha vuelto ya más una comodidad que una habilidad. Y entonces ahí creo que entra a ser más importante qué imprimimos. Y respecto al panorama futuro en lo que son las impresoras, yo estoy notando que por comodidad también se están cerrando un poco. También nos están quitando libertad de modificar. Y esto va acompañado de que cada vez menos gente quiere modificar. O sea, cada vez a menos gente le importa. Pero yo no quisiera que esto se convierta en lo que son las impresoras 2D, las impresoras de papel. Que vos tenés un cartucho que yo no sé qué magia negra aparece ahí adentro de ese cartucho porque se han encargado de ocultármelo. Y se mete ahí y si no es HP no va a funcionar. Y si no tenés tinta azul no podés imprimir en negro. Y todo ese tipo de tonteras que gracias a Dios el 3D le ha esquivado a eso. Yo creo que como comunidad maker, y especialmente los argentinos que tenemos ese enfoque de arreglar las cosas, que no somos consumistas crónicos, tenemos que pelear porque las máquinas se puedan seguir reparando, se puedan seguir modificando y se puedan seguir mejorando sin tener que comprar otra. Bueno, pero ahora puntualizando un poco más en lo que estás haciendo vos, quiero saber qué proyectos estuviste haciendo últimamente, Bien. en qué estás ahora también. Bien. Bueno, uno de los últimos proyectos copados que hicimos está en el último video del canal. El último video y lo saqué hace como 2 meses. Link en la descripción. Link en la descripción. Que en realidad es un proyecto que lleva fácil 5 años, que es imprimir dinosaurios para el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Ellos hacen muestras para todo el mundo. Hemos hecho huesos que están en Australia, Brasil, España, Reino Unido, creo. Y ustedes sabrán que cuando se encuentra un dinosaurio, o los fósiles de un dinosaurio, nunca se encuentra completo. Es muy raro encontrar no, nunca se encuentra completo. Y siempre hay un trabajo de reconstrucción, que es lo que hacen los paleoartistas, de ir reconstruyendo lo que no se encuentra, pero no inventándoselo, de una manera informada en base a las investigaciones. Bueno, sabemos que esto era un saurópodo del periodo Cretácico, entonces está relacionado por la zona con este otro, debe tener tantas vértebras, pero encontramos 5. El resto hay que reconstruirlas. Eso tradicionalmente se hacía con modelado manual. Y era muy complicado porque vos tenías una cola de 60 vértebras y tenías que hacer 55 de las 60. Ahora lo que se hace es escanear lo que se tiene y en base a eso ir creando modificaciones digitales de lo que no se tiene. Y así se crea lo que se llama un original digital. Porque no está el fósil original, esto es la primera versión de ese fósil. Traer ese original digital a la realidad con 3D es nuestra tarea y esas cosas que hemos impreso se las mandamos al museo, ellos las postprocesan, las trabajan, las hacen quedar como un fósil real. Recordemos también que cuando vos ves un dinosaurio armado en un museo, de ahí, esto no es culpa del 3D, nunca ha habido, o
casi nunca, un fósil real en esa reconstrucción. Porque un fósil es una roca, ya está petrificado, pesa cientos de kilos. Entonces, la impresión 3D nos permite directamente de un archivo traer a la realidad una réplica del dinosaurio. Lo que antes se tenía que hacer con molde, con poliuretano y demás. Y así hemos hecho fácil 15 dinosaurios en distintas proporciones. Algunos los hemos impreso completos, otros solamente cráneos, columnas vertebrales y demás. Y lo cerramos el proyecto en cierta forma este año, haciendo en vivo en el museo el cráneo de Patagotitán, que es uno de los dinosaurios más grandes del mundo, en una sola pieza en una máquina gigante. Y ese fue un proyecto que me encantó porque tomó 5 días la impresión, pero ese video abarca 5 años de trabajo. Bueno, pará, acá pausa. Te quiero preguntar un par de cosas. Primero hacemos hincapié en que si quieren saber más sobre el tema de los fósiles, tienen un video, casi un documental de Netflix más o menos, mucho amor, acá en la descripción, en su canal de Gracias. YouTube, el último que subió. Uh-huh. Y acá hay dos cosas muy importantes que nombraste para quizás los que nos están viendo y quieren hacer un negocio. Que estás hace 5 años con el mismo cliente, Ajá. que es una locura eso, Sí. mantenerlo. Sí. Te voy a preguntar primero cómo se mantiene un cliente así. Y primero, antes que eso, te quiero preguntar cómo se consigue un cliente así. Bien. Pucha, esto no lo he blanqueado, pero cuando a mí me preguntaron en el museo, yo había ido, muchas de las puertas me las ha abierto del canal de YouTube. Así que yo doy gracias a Dios por las oportunidades que me da y que surgen por este medio. Yo por el canal fui al museo a filmar un videito sobre el departamento de escaneo 3D. Yo había escuchado que tenían un escáner Artec carísimo y todo. Y cuando fui fueron recontra accesibles, me explicaron todo el proceso, me mostraron todo. Y después me separan y me preguntan si sé de alguna granja de impresión 3D que les pueda hacer un presupuesto para un proyecto grande de impresión. Ta, ta. Y yo dije, yo. Acá estoy. ¿Quién mejor que un trelewense? Ya me explicaste todo. Claro. Ajá. No, porque ellos no imprimían, ellos escaneaban nomás. Claro, eso es lo que decías de escaneo el hueso y después lo digitalizo y... Exacto, y quedaba en la colección digital y capaz se lo mandaban a alguien o lo hacían con fresado CNC en poliuretano o algo así. Claro. Tenían unas impresoras, pero no le estaban dando mucho uso. Yo me mandé a la pileta, dije, sí, yo, qué sé yo, y yo te hago un presupuesto, tal. Cuando yo en ese momento tenía 2 impresoras de 20x20 trabajando nada más. Yo habré hecho cosas parecidas, no tan grande escala, pero son puedo típicas. hacer Sí, un yo te lo dinosaurio, hago. pero sí. Después veo cómo, pero te lo hago. Es que era un proyecto que ameritaba comprar otras impresoras y yo ya tenía también el local, tenía el contacto para comprar, o sea, tenía mis proveedores mayoristas de impresoras. Entonces ahí calculé cuánto filamento iba a hacer, horas de impresión, Agarraron el primer presupuesto que fue por un Herrerasaurus, que es bastante chiquito, pero chiquito estamos hablando de 3 metros igual. Sí. Y arrancamos. Y a partir de ahí empezaron a llegar más y más y más y ellos siempre estaban como muy sobre el pucho. Entonces yo al principio me acuerdo que hacía las impresiones en capas de 0,2, las orientaba para que no tuvieran tanto soporte, pero no las cortaban, o sea que quede una línea. Y en un momento me dijeron, no, esto nosotros lo llenamos de resina y lo pintamos arriba, así que si te queda una liñita, chao, corto todo, pim, pim, como salga, lo pego. Altura de lo capa lijo. 0.8 con boquilla 0.4, nadie sabe cómo. Sí, ahora, bueno, el cráneo sale con altura de capa de 0,5 con boquilla de 1 milímetro. Y todo eso se tapa con el postproceso. Y yo creo que lo que me permitió mantener el cliente es que siempre respondimos en tiempo a las exigencias que ellos tenían, en vez de pararnos en, no, disculpe, esto es, se lo seña, en 2 semanas iniciamos el proyecto, en 2 meses se lo vamos a tener listo y se lo mandamos. Claro, adaptarse un Yo poquito al cliente. Era como, lo necesito para mañana. Bueno, y encima iban saliendo las piezas y se pagaba algún día. Yo confiaba que algún día iban a pagar y pagaban, sí, pero... ¿Y eso qué te permite cuando terminas el primer dinosaurio? ¿Pasar de 2 máquinas a qué? 6, 7 máquinas. Claro. ¿Y ganaste algo o fue solo, tengo 6 máquinas, ahora me de 2? Mira, la verdad que con ese dino no recuerdo porque también es el tema cuando se mezcla la pasión y el laburo. Yo lo más valioso era sacar chapa de que en un museo de Australia había un dinosaurio que yo había impreso. Nah, o sea, aparte terrible de currículum, tal cual, sí. claro, Eso es mío. ese es mío, igual. Por eso en el video explico mucho del trabajo del museo, pues yo solo imprimo. El que investigó el dinosaurio, hizo los bocetos de cómo debería verse, es una persona. El que creó los modelos es otra persona. El que hizo el postproceso después es otra persona. Entonces es un trabajo de muchas personas, no es mío solo el dinosaurio. Pero tuve algo que ver. Y está, de digital real es por vos. Después Ujú. vemos todo el proceso previo de post.
Sí, y eso. Ese Regrasaurio, la verdad, no recuerdo si gané plata, pero con el proyecto de los dinosaurios completos, sí. Y eso es algo que yo me gusta hacer cuando veo que un proyecto tiene potencial, encargarme de hacerlo. Aunque sea a pérdida o muchas veces gratis, pero te pones el pie en la puerta y ya entras. Incluso en ese momento yo hice como una pequeña acción que fue en un viaje que fui a Trelew. Les dejé una Genius, les dejé una impresora. Y todavía no era esto de tener un cementerio. Fue un sacrificio para mí regalar una impresora y hasta uno podría pensar, te estás serruchando el piso, porque le está dando una máquina, se van a hacer ellos solos los dinosaurios. Claro. Y no, yo sabía que eso les iba a servir para iterar en el tema del diseño. Y yo entiendo que las autoridades del museo lo tomaron muy bien. Y fue como, este pibe es de Trelew, nos ayuda, nos quiere dar una máquina, acoso. Sigámosle pidiendo. Y espero que me sigan pidiendo cuando hagan más dinosaurios, por favor. Dijiste antes que tu último video había sido hace 2 meses. Así que, Sí. y viéndolos, entiendo que estás priorizando los grandes proyectos y la calidad. Ujú. Y uno de tus últimos grandes proyectos y con una calidad excelente fue el viaje a la Antártida. Que hay vlog también. Hay vlogs. Hay 3 videos del viaje a la Antártida que no solo fue un gran proyecto, sino que fue el sueño de toda mi vida. Viajar a la Antártida. De toda mi vida, mi abuelo soñaba con viajar a la Antártida y poder cumplirlo es una de las cosas que más agradecido estoy porque fue todo lo que soñé. Esta oportunidad surgió gracias al canal de YouTube y siempre gracias a la impresión 3D por medio de un comentario de Esteban que me dijo, gracias por tu video, creo que era un tutorial de Fusion 360. Te veo desde Base Esperanza, Antártida, Argentina. Yo sabía que la Base Esperanza era de la Antártida, yo era muy fan de la Antártida, pero la verdad que ya lo veía como un sueño imposible, porque la única forma como civil es o ser un científico que trabaja con algo loco, que haga falta irlo a estudiar a la Antártida, o ir como técnico electrónico, pero te vas por 13 meses, entonces ya en una vida más o menos orientada, casado, con un negocio, era bastante difícil. Y charlando con este Esteban formamos una muy linda amistad y él me puso en contacto con Federico, que estaba a cargo de como de la informática y proveer la tecnología y todo para las bases. Y yo dije, me voy a acercar. Y esa es una forma que tengo de enfocar las cosas que me gustan, las cosas que sueño, de yo no soy tanto de voy a ir a la Antártida y me enfoqué en ir a la Antártida y tengo que ir a la Antártida, sino de voy a acercarme a gente que fue a la Antártida o gente que maneja estas cosas. Y entonces les iba a proponer les propuse de hacer capacitaciones, de hacer videos, de poder ayudarlos con algún equipo o algo, como para irme amigando con la idea. Y en las primeras llamadas que conversábamos y qué sé yo, fue como, ¿pero a vos te gustaría ir a la Antártida? Me encantaría ir a la Antártida. Bueno, Por esta favor. es cuestión de plantear una propuesta interesante, algo que beneficie verdaderamente a la tarea que hacen las bases antárticas y y ahí empezamos a buscar la forma y yo ahí ya tenía una trayectoria con YouTube que me permitía a mí decir, yo sé que si es tema de máquinas consigo por sponsor o las pongo yo, va a valer la pena. Y entonces ahí surgió de donar en ese momento Creality K1, hoy llevaría otra cosa, que era para la base Esperanza, pero a mí me pudieron llevar a Marambio y ahí hicimos un video que ahí se hizo como una mezcla, o sea, yo voy a llevar una K1 y a Creality yo le dije, yo puedo hacer un video en la Antártida, ¿entendés? Entonces, anduvo. Y bueno, más allá de que ese video le vaya bien o le vaya mal, la experiencia es increíble y tener un video que es un registro de ese viaje, para mí es valioso. Me encantaría volver a verlo dentro de 10, 15 años y recordar todo lo que viví allá. Y esta respuesta de Dios, creo yo, a mi deseo de poder visitar la Antártida. Encima, claro, te pasó ir a la Antártida, te vas desde acá, de Mendoza a Palomar, de Palomar, que es la única base aérea que hay que tiene Hércules, hasta la Antártida, pero en realidad te iban a dejar un solo día. Ah, sí. Eso me encanta lo que pasó ahí porque yo iba sin saber cuánto tiempo. Porque yo, no es que me prepararon un Hércules para llevarme a mí. Yo iba en los huequitos de lo que había. Queda un asiento en un Hércules, listo, lo metemos. El asiento del Hércules, que encima es un cajón de verdura. Sí. Iba colgadito en una maquita yo. Abrazado a la K1.
Sí, sí. Ajá. No, la K1 Mirá, te me fue en el llegaste. buque y bajó en helicóptero así. Chuc, 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 chuc. En el Ah. video se ve cuando cae en una bolsa con la caja así, con la K1, es increíble. Y, y entonces yo llegué y no sabía si iba a estar un día, 2 días. Encima el despegue del Hércules se atrasó como 3 días. Entonces yo dije, chao, esos 3 días que iba a estar, no voy a estar. O sea, ya se cortó. Entonces llegamos, aterrizamos. Es en verano, las campañas de verano en la Antártida son en una época donde siempre es de día. Y eso está muy marcado. Y eso, ¿sabes qué me hace muy feliz? Porque significa que ahora yo soy parte de la conspiración para los terraplanistas. Porque yo estuve en un lugar donde era siempre de día. Y eso para mí solo se explica con una tierra No hay otra, esférica, no hay otra un explicación. geoide. Y si no, refútenmelo en comentarios. Entonces llegamos a las 4 de la mañana, era de día. Yo estaba re manija y me puse ahí mismo, hicimos el unboxing, desarmamos, filmamos como pudimos. Yo me había armado un antiviento con un pomponcito y con eso grabamos y salió bastante bien. Y como que cumplí lo que tenía que hacer, pero tenía un montón de otras cosas para hacer. O sea, yo quería capacitar a la gente y poder mostrarles que es útil. Porque también apenas llegó la máquina, yo quiero un pingüino y yo quiero un barquito. Y no, esperen, si estamos... Esta es una herramienta muy útil en este lugar, entiéndanlo. Pero todo el tiempo con incertidumbre en qué momento nos íbamos. Y bueno, había llegado a las 4 de la mañana y a eso de la 1 del mediodía se acercó alguien y nos dijo, todos los que llegaron en el Hércules, preparen sus cosas que lo subimos ahora al Irizar, que es el buque rompehielos. Yo fue como, ay, pero no llegué, no fueron ni 12 horas que estuve acá, o sea, y como una negación primero. Bueno, armé mi bolsito, qué sé yo, y yo tenía que ir a un helicóptero donde me llevaban al buque. Y en el camino yo me acuerdo que iba orando y como que decía, Dios, por favor, un ratito más, dale, todo el laburo llega hasta acá. Y fue un momento muy marcado en ese camino de decir, no. Dios, gracias por traerme acá, si es lo que siempre te pedí, y acá está. Y encima ahora se venía una recontraventura en el buque, no era que listo, a la casa. Y llegando ahí con mi bolsito, tenía una lista, y dice, sí, ¿usted quién es? ¿De qué dotación? No, yo soy un civil y vine por las impresoras, no sé qué. Ah, bueno, y apellido Mazoca. No figura. Bueno, me quedo. Listo. Y no, es que tiene que subir porque usted está con... Todos los que vinieron conmigo se subían en ese helicóptero. Ahí, pum, hablando por los radios, aquí, Alfa 1, ya lo vamos a solucionar, no se preocupe. No me preocupe, yo, si me tengo que Sin quedar, me ningún quedo. apuro, señor. El tema era, me quedo, pero en algún momento quiero volver. O sea, si no estoy en esa lista, estoy en alguna lista. No se resolvió, no me pudieron subir al helicóptero y me dijeron, te quedas hasta mañana. Te vas a tener que quedar hasta mañana, no te preocupes, mañana sale otro helicóptero, te vamos a subir ahí. Había bajado gente del buque como para hacer unas tareas en Marambio y volvían. Y también volvían al otro día y listo. Pero esa noche se cerró la ventana climática, que el clima es algo que cambia todo el tiempo. Y eso significa que entró una tormenta de nieve y no se pudo volar ningún helicóptero y no se pudo subir nadie. Yo a ese punto ya llevaba fácil 48 horas sin dormir, un poco más. Y yo me había quedado sin cama porque cuando saqué mi bolsito cedí todo. Mi cama igual era un colchón en el piso del gimnasio, no era una cama. Y uno de los chicos que estaba en la radio esa noche tenía el turno, me dice, tirate en mi cama si querés que yo no voy a estar. Y dije, dale, me tiro media horita y vuelvo. Y ahí clavé 9, 10 horas, así como que, pum, destrozado, ni me di cuenta. Y esto de que no haya noche te juega con la cabeza mal. Esa tormenta terminó durando 7 días. Así que yo me quedé 7 días en Marambio. Y estuve imprimiendo un montón de cosas que también pueden ver en YouTube. Y siento que pude transmitir, bueno, la utilidad que tiene la impresión 3D para una situación tan inhóspita. Claro, es que ahí no hay acceso a nada. No. Y a la vez con una impresora hay acceso a todo. Sí. Lo que te imagines. Sí. Arrancamos con repuestos para las radios. Arreglamos una cupla de una caldera. Y yo ahí ya me sentía... Encendimos una caldera que estaba apagada, ¿entendés? Toda la gente estaba muriendo de frío. Estábamos re calentitos igual adentro de la base. ¿Lográs conseguir una cama de una buena vez? De un hombre generoso que justo no la tenía que usar. Lucas, gracias. Le agradecemos a Lucas. Y de ahí, ¿cómo te das cuenta? Ok, ya tengo mi pasaje de vuelta. No, yo sabía porque Federico, que era con quien había ido, me dijo, vos quedás a cargo de la mayor Zampayo, que era nuestra mamá antártica. Y ella me explicaba, y ella tenía que volver al buque, porque ella era del buque, entonces yo sabía que cuando ella volviera, yo volvía, pero no sabía cuándo.
Entonces era ir pasando los días, todos los días ir buscando algo para imprimir y se fue armando como un boca en boca y caía la gente de distintas áreas. Nosotros somos los del escuadrón de helicópteristas y necesitamos esto. Y nosotros somos de la parte de mantenimiento y necesitamos esto. Y nosotros con las partes que encontramos de otras cosas que se hicieron estamos armando un horno pisero y nos faltan las perillas. Y así empezamos a hacer. En ese viaje se llevó la primera antena de Starlink y nosotros le hicimos un protector para la nieve y todo porque había un conector que estaba medio expuesto. Entonces iban surgiendo cositas y yo a la vuelta no volvía en Hércules, sino que volvía en el Irizar. Entonces cuando pasó una semana, yo un día me desperté y estaba despejado. Y yo ya sentía que era mi día de volver. Entonces yo ya me fui despidiendo de todos. Hey, un gusto, che, qué lindo que estuvo. Bueno, nos vemos, chao, cosas. Y ahí sí, llegó alguien y dijo, chicos, lo vamos a subir hoy al helicóptero. Y de ahí al Irizar. El Irizar, que es un barco. El Irizar es nuestro buque rompehielos, que es el que se encarga de abastecer nuestras 13 bases argentinas. Nosotros tenemos 7 bases permanentes y 6 bases de verano. Y ese lleva el combustible, la comida, las pertenencias de las personas que están allá, personas también, y 2 helicópteros que sirven para hacer esas carga y descarga. Ahí nos subimos a un helicóptero, al Sea King, y fuimos al buque, donde también instalé otra impresora 3D, y donde vino una nueva aventura de una semana navegando por aguas heladas, rompiendo hielo, viendo cómo los pingüinos se escapaban. ¿Otra K1 fue? ¿Cómo? ¿Otra K1? No, ahí fue una Ender 3B3 SE, Claro, nada más tranqui. que ahora me da una vergüenza. Pero pasa que yo no sabía en ese momento qué iba a pasar. Era todo medio... No sabía si iba a ir siquiera. Entonces yo tenía que conseguir por lo menos 3 impresoras. Entonces hoy buscaría la forma de que todas sean Prusa Core One. Porque incluso en Marambio había una impresora. Había una Prusa Mini que llevaba 7 años ahí y seguía andando. No, y la vuelta ya fue mucho más relajada. También ahí conecté con gente en el buque que le interesó el tema del 3D. Hicimos muchos repuestos para el propio barco. Me trataron excelente. Y los paisajes que ves en el buque son increíbles. Si un día pueden ir o se pueden hacer un crucero por la Antártida, que hay varios, es como desbloquear un nuevo mapa. Cuando haya Son paisajes que son muy distintos a cualquier otra cosa. Cuando haya que renovar esa K1, nos vamos los dos juntos. Yo te grabo todo lo que quieras, vos grabás todo lo que queramos. No pude y nos llevar vamos. camarógrafo, y eso fue un tema. Porque me hubiera gustado grabar un montón de cosas, pero... Y te da mucho pie. Y no podía hablar nunca afuera, porque todo el tiempo había viento polar, ¿entendés? Sí. Entonces casi todas las tomas que estoy hablando son de adentro y no son tan divertidas. Estaría bueno. Llegamos a Ushuaia. Yo tengo familia en Ushuaia, así que llegué. Y aunque me tenía que quedar una semanita más porque ahí salía el vuelo de nuevo al Palomar, dije chao. Y me fui a la casa de mi tía en Ushuaia y volvía de vez en cuando al buque y así. Estuvo muy bueno. Y fue muy interesante que después de todo esto, muchas de las personas que conocí en Marambio y en el buque se interesaron mucho por la impresión 3D y me terminaron comprando máquinas. Entonces yo he mandado ya 6 o 7 máquinas a distintas bases de la Antártida, porque se ha ido como corriendo la voz. Y bueno, ha sido súper rentable por ese lado y he ido creando ahí como una red de impresores 3D antárticos. Bueno, estás en Ushuaia y eso es literalmente, che, no puedo creer lo que acaba de pasar. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. ¿Cómo fue el caer a tierra de, che, que acaba de pasar, literal? Y ahí fue como un momento de relajación, de agradecimiento. Y seguía un poco ansioso por volver, porque todo ese tiempo la extrañé un montón a Meli. Y yo sé que a ella también se le hizo más pesado, porque yo me fui a cumplir mi sueño, ella se quedó sola en la casa, o sea, un bajón. Pero bueno, menos mal que fue en ese momento, porque hoy sería mucho más difícil. Volviste a la Antártida, saliste en diarios, saliste en la tele, los videos les fueron bastante bien. Y lo que todo el mundo haría, que es aprovechar esa exposición, pasó algo completamente distinto, que es que después de eso desapareciste. Desaparecí es una palabra fuerte. Sí, pero 2024 fue un año con pocos videos en YouTube. Ya venía yo medio de capa caída y lo atribuyo en parte a esto que el contenido que funciona empezó a mutar hacia el contenido corto. Yo he intentado adaptarme muchas veces, he intentado distintos tipos, he aprendido formas de hacerlo, qué sé yo, pero la realidad es que no es mi zona cómoda. Que es lo mismo que creo que yo, que ese cambio hacia los videos cortos fue lo que a vos te ayudó a crecer, a mí me hundió. Sí, y encima los videos largos también sufrieron una modificación con el video corto.
Sí. Hoy un video largo es básicamente 8 videos cortos pegados. O sea, tiene ese tac, 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 tac. Cambió No muchísimo existe la más. forma Me de siento a ver un consumir. video de 20 minutos. Terrible. Terrible. Y eso es algo que al día de hoy me cuesta, pero ya mi planteo no es tanto de intentar adaptarme, sino de crear contenido del que verdaderamente esté orgulloso. Entonces he reducido la cantidad de videos, pero busco hacer una calidad que yo diga, che, este video es un registro. De nuevo, pensándolo para mí, dentro de 20 años poder verlo y decir, mirá qué loco lo que hicimos con el museo, mirá qué loco haber ido a la Antártida. Y en todo caso intento sacar algo de contenido corto de eso y hasta ahí estamos. Pero porque también yo estoy en un periodo de desintoxicación de redes sociales, de dejar de consumir como estamos acostumbrados a consumir y en cierta forma de desencantamiento de la tecnología en general. Y eso para mí es algo muy fuerte porque la tecnología siempre ha sido parte de mi identidad. Mis amigos, la gente que me conoce, Franco el de la tecnología o Franco el del 3D hace varios años. Y uno de los disparadores principales es también la razón por la que sería más difícil ir ahora a la Antártida, que es que fui papá. Tengo un hermoso bebé de 50 días más o menos. Y que también ya lo extraño un montón y eso que solo llevo 2 días fuera de casa. Y cuando llegó esa noticia, yo dije, bueno, todas estas cosas que vengo pensando sobre la forma en que me relaciono con la tecnología, toca aplicarlas. Cuando uno empieza a crear shorts y a crear reels y esas cosas, se habla de términos como el gancho, la retención de la audiencia. Son cosas que a mí me chocan porque es como que te tengo que engañar para ver mi video y para quedarte viendo mi video. Entonces yo dije, no quiero aprender a hacer eso, sinceramente. Entonces le empecé a meter más pilas al local y empecé yo a salirme. Y un momento clave fue cuando decidí mudarme a este telefonito que podría capaz tener TikTok porque tiene Android, pero en esta pantalla sería muy incómodo. Pero que es una materialización de un concepto que es esto que hablábamos, que la conveniencia nos va volviendo más inútiles. Agrega un poco de inconveniencia a mi vida, responder un mensaje es más difícil, pagar con Mercado Pago es más difícil, cuando hay un alias así largo estoy 4 horas para escribirlo, pero logré reducir muchísimo mi tiempo de pantalla y eso es algo que yo quería tener cocinado antes de que llegue el bebé. ¿Te dice cuál es el promedio de tiempo de pantalla? Son 40 minutos por día. Yo tengo 6 horas. Yo tengo 6 horas. Exacto. Entonces yo lo que pensaba es, conozco niños que están así, todo el tiempo. Lo analizo mucho con los niños que vienen al local. Hay nenes que vienen y tocan todo. Mira, hay una guitarrita. Mira, hay un coso. Papi, comprame esta llamita. Y hay nenes que vienen, se sientan en las carreritas y están mirando su celular. Y yo no quiero eso para el Galileo. Entonces, pero sí vivía mi vida así. Yo, como un adulto. Pero yo estaba trabajando. Esa es la excusa que nos ponemos. Entonces, estoy actualmente en esa desintoxicación que también significa aparecer yo menos, pero estoy empezando a poder crear contenido sin tener que consumir tanto. Entonces, mi enfoque ya va más para el local y hoy en día a ser un buen padre, pero quiero seguir creando contenido y especialmente hacer cosas de las que esté orgulloso. Y por eso me he enfocado más en proyectos grandes que en hacer reviews o hacer tutoriales y cosas por el estilo. ¿Y qué se viene el año que viene? ¿Cuál es el plan? ¿Con qué? Con todo, el tema del contenido, cómo lo vas a llevar a cabo, Uf. el tema de la desintoxicación de la tecnología, si la querés mantener. No sabe, no, todo lo que no puedo contar. No, mentira. En cuanto a proyectos, tengo ahora pronto con Umbe, se viene para Mendoza. Estás invitado también, vemos cómo te metemos en el video. Queremos contar la historia de una persona que con impresión 3D logró superar una discapacidad en su vida y me parece un proyecto increíble a nivel diseño, selección de materiales, selección de máquinas. Va a ser otro tipo de documental estilo el del museo. Y con respecto al contenido, algo que a mí siempre me ha costado horrores es sentarme a grabar. Doy todas las vueltas posibles. Me convenzo a mí mismo de que hoy no es el mejor día para grabar. Pasémoslo para mañana, mejor el otro día. Y así lo pateo meses. Después ya es irrelevante lo que iba a grabar, no lo grabo y ahí me quedo. Entonces, en lo que es tutoriales, que es algo que me gusta mucho hacer, quiero reducirlo, volver a las raíces de estoy en mi casa, estoy cómodo, encontré una pequeña inspiración, pongo play, grabo, te explico y listo.
no hacer toda la producción con la edición, con el coso y ta. Y he contratado una agencia de marketing que me está ayudando bastante, especialmente con la diagramación. Porque ahora ya tengo a quién fallarle. Antes me fallaba a mí nomás, pero ahora viene una persona el día jueves a grabar. Yo tengo que ir y grabar, o sea, no puedo Es buena esa. dejarla. Sí, me veces la tiro contraté con una él. jefa. Sí, sí. Sí. Yo a veces la hago con el de, che, el viernes grabamos. Y me dice, bueno, me manda un mensaje, tengo que ir. Y yo, sí, No, vos tenés que decir, estoy ahí. estoy ahí. Tobías, grabemos, Tobías. Ya estoy en la oficina. Porque es desgastante a nivel mental ese en querer arrancar. Yo hice unos videos con Prusa, eso fue otra cosa muy hermosa del 2004. Prusa es una marca que yo admiro y no me molesta que me tachen de fanboy y lo que sea. A mí me encanta Prusa, me encanta su filosofía, me encantan sus impresoras y nunca hubiera soñado con hacer una colaboración con ellos. Y me escribieron por lo de la Antártida y ahí empezamos a trabajar, Y ese fue un video que la hice re larga para arrancarlo. Pero 5 o 6 meses me demoré en sacar el video. Y yo siento que en el fondo era porque me importaba tanto hacerlo bien que prefería no hacerlo. Y lo iba pateando. Y hubo un día que dije, lo tengo que grabar hoy, no me voy a ir del local hasta que lo grabe hoy. Cierra el local y me pongo a grabar. El local cerró a las 6 y yo empecé a grabar a las 10 de la noche. Porque todas las 4 horas estuve volteando y no, preparaba la cámara, no, pero me falta el coso, no, pero la luz no está bien, no, pero coso. Ya tenía escrito el guión, ya tenía todas las piezas probadas, todo lo que tenía que grabar y no me podía sentar a grabar. A mí me pasó lo mismo con el mismo video, con la review de la Prusa. No me pasó un mes, pero sí, lo pateé como 2 semanas. Y después cuando lo terminé dije, dejate joder, era media hora leyendo esto. Literalmente fue media hora de reloj lo que tardé. Sí. Pero bueno, incluso yo en ese momento sentí como, bueno, listo, lo hice. No quedó tan bien, tan increíble como yo lo había pensado. Encima ellos me contactaron desde el video de la Antártida y le entregué una review común y corriente. Pero la semana pasada volvieron a contactarse conmigo, así que se ve que les ha gustado y me han propuesto hacer cosas a futuro, así que yo estoy muy, muy contento. Otra cosa que quiero retomar fue el día de hoy. Porque vos me dijiste cuando estabas abajo, me queda poca batería. Después cuando subiste te dije, ¿querés el cargador? Y te di el cargador del iPhone y me dijiste, no, esta es mi cámara. Yo el celu que tengo es esto. Es este. Este es el que tiene poca batería, si tienes un USB tipo C. ¿Y tiene USB tipo C? No, sí, eso es locura. Me he entrado como así, ir profundizando un montón y me he encontrado de muchas cosas que hoy no son óptimas de nuestra relación con la tecnología. Y que tampoco son, es como que se han arraigado muy rápido. Porque son cosas que hace 10 años, 12 años no nos pasaban. Y yo hoy algo de lo que más me preocupa es cómo nos hemos separado del proceso de elegir lo que consumimos. Y somos elementos pasivos en redes sociales que deciden por nosotros, los famosos algoritmos. Para mí es muy loco y no sé si atribuirle una malicia o si fue algo que se hizo a propósito, pero vos fíjate que yo no sé si ustedes que son unos jovencitos tienen recuerdos del videoclub. No, pero ¿No ¿te diste cuenta que recuerdo? dijiste la palabra algoritmos y son un rayo todo tenebroso de fondo? algoritmos. Sí, terrible timing. El Blackbuster. Blockbuster, vos sabés que ese sí es uno de los sueños de toda la vida que no voy a poder cumplir, me parece. Porque entre el uno había y ya no hay. Hay uno en Alaska. Guarda. Si hubieran conocido un videoclub, el formato era, había un montón de películas, tenías los estrenos, tenías cosas, tenías una persona que te guiaba, pero en el momento de agarrar una película y pagar e irte a tu casa, vos ya estabas casado con esa elección. Cuando empezaron los sistemas de streaming, eso cambió. Y ahí empezó un problema para casi todos, que es lo que se llama análisis parálisis, que es la típica, tengo tantas cosas para ver que no tengo nada. El parálisis para análisis. Tengo tantos videojuegos para jugar en mi biblioteca de Steam que en realidad no juego a nada. ¿Por qué? Porque vos tenés un montón de opciones, no te podés decidir y cuando decidís estás con el pensamiento constante de podría haber sido mejor. Y además podés volverte para atrás. Podés ver un minuto y decir no me gustó y me vuelvo y elijo otra. Y elijo otra y elijo otra. Y la solución que nos dio la tecnología no fue volver a darnos el poder. Fue, no te preocupes, yo elijo por vos. Y hoy la forma que consumimos de scrollear, estamos sumisos a un algoritmo que elige por nosotros. Y hasta es una tarea tediosa meterte a YouTube y buscar algo para verlo. Entonces yo quiero romper un poco con todas esas cosas y no adaptarme a cómo el mundo se maneja hoy,
Porque posta que no estoy conforme con esos cambios. No me parece que sean buenos para nosotros y creo que nos están inutilizando, que nos están volviendo un poquito más tontos cada vez. Después de toda la charla, me queda bastante claro que sos, en Argentina, una de las personas más certificadas para lo que te voy a preguntar. Ok. Y yo lo que quiero saber es, el pibe que ahora está en la situación en la que vos estás hace 10 años cuando empezaste. Que la situación es completamente distinta, Ujú, pero quiero que pongas, el pibe que está por empezar y dice, tengo todo un mundo por explorar, ujú, mismo también relacionado con la tecnología, tengo de todo, no sé qué hacer, ujú. porque uno se pierde. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías, mandate por Bien. acá? Yo creo que hoy, más que nunca, es clave poder disfrutar de lo que uno hace y poder moverse por pasión y por amor a hacer. Porque uno muchas veces necesita hacer por una necesidad económica, por poder lograr sus objetivos en la facultad, en lo que sea. Hoy tenemos todo muy fácil. La inteligencia artificial nos dice, no hace falta que dibujes para tener el resultado de haber aprendido a dibujar. Simplemente promptealo bien. Incluso con los modelos 3D ya estamos viendo modelos de inteligencia artificial que te permiten modelar. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cuál va a ser la fuerza motora para aprender? Y eso yo creo que la tienen más difícil los jóvenes, pero a la vez tienen muchas más herramientas. Entonces, lo que este joven hipotético que vos me mencionás, lo que tiene es mucho más potencial para alcanzar cosas más locas, porque hoy, si tiene una idea para crear un videojuego, puede programarlo guiándose con inteligencia artificial. Si tiene ganas de crear música, si tiene ganas de crear modelos. Pero creo que es fácil saturarse de eso y echarse abajo. Y hoy creo que es el tiempo de crear como nunca antes, porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Así que encuentre ese disfrute en crear sus propias cosas y en hacer, que es lo que el movimiento maker más fomenta.